Tuna, hola a todos. El amor entre Alex y Tuna parece fuerte, pero una sombra amenaza con oscurecer su felicidad. La madre de Alex desea que su hijo se case con alguien de igual posición social. Sus palabras, frías y firmes, caen como un golpe en el corazón de Tuna, que teme ser rechazada no por falta de amor, sino por no encajar en el mundo que rodea a Alex. ¿Podrá su relación resistir las barreras de las diferencias sociales? ¿O esta exigencia abrirá una herida que ni el tiempo ni el amor podrán sanar? La vida de Alex parecía haber encontrado un equilibrio perfecto junto a Tuna. Ella, con su dulzura y fortaleza, le había mostrado un amor distinto al que estaba acostumbrado en los fríos salones de negocios y reuniones sociales. Cada momento compartido con ella y con su pequeño hijo le daba la certeza de que había encontrado un verdadero hogar. Pero en el corazón de esa felicidad comenzaba a gestarse una tormenta. La madre de Alex, una mujer orgullosa y de mirada severa, nunca había aceptado la relación. Para ella, el amor debía estar acompañado de apellido, prestigio y posición. Y Tuna, con su pasado humilde y sin un linaje poderoso que la respaldara, no cumplía con las expectativas que había diseñado para el futuro de su hijo. Alex, le dijo una noche con un tono firme, casi como una sentencia, lo que sientes por esa muchacha no puede ser más que una ilusión pasajera. Tú mereces a alguien de tu nivel, alguien como Mai, que sabe lo que significa pertenecer a nuestra clase. Las palabras atravesaron el corazón de Alex como cuchillas. Y aunque no lo admitió en voz alta, comprendió que esa exigencia no solo amenazaba su libertad, sino también la paz de Tuna. Ella, ajena a la conversación, seguía sonriendo inocente en su mundo sencillo, sin sospechar que pronto sería la más herida por la ambición de una madre dispuesta a todo. Los días siguientes fueron un laberinto de silencios y miradas pesadas en la casa de Alex. Su madre, cada vez más decidida, comenzó a invitar a Mai con frecuencia, como si quisiera acostumbrar a todos a la idea de que ella sería la futura esposa. Una tarde, mientras Alex estaba en la oficina, Tuna llegó inesperadamente a la mansión para dejar un pequeño obsequio que había preparado con cariño. Al entrar en la sala, se encontró con Mai sentada cómodamente junto a la madre de Alex, ambas conversando con una complicidad hiriente. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Tuna con voz apenas audible, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La madre de Alex la miró de arriba a abajo con frialdad. Ella pertenece a este mundo, Tuna. Tú nunca serás suficiente para mi hijo. Aquellas palabras fueron como un golpe seco en el pecho. Tuna, con el corazón encogido, apenas pudo contener las lágrimas. Tomó el obsequio entre sus manos, y sin decir una palabra más, se dio la vuelta para marcharse. Cuando Alex llegó y no la encontró, fue Mai quien se acercó con una sonrisa calculada. Ella ya entiende que no encaja, Alex, susurró suavemente. No le hagas más daño. Tu destino está aquí, conmigo. Pero Alex, al escuchar esas palabras, sintió un fuego arder dentro de él. Supo entonces que el dolor de Tuna era consecuencia directa de la presión familiar, y que el tiempo para actuar se agotaba. Esa noche, Alex buscó a Tuna. La encontró sentada en la pequeña sala de su departamento, con los ojos rojos de tanto llorar y el obsequio que había intentado entregar aún en sus manos. La imagen le desgarró el alma. Tuna, susurró mientras se acercaba. Perdóname por todo lo que te han hecho pasar. Ella lo miró con tristeza,
pero también con miedo. Alex, yo no quiero ser la causa de que te enfrentes a tu madre. Ella nunca me aceptará, y Mai, ella está a tu lado, perfecta para la vida que tienes. Alex se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con firmeza. Escúchame bien. Yo no quiero perfección, quiero verdad. No me importa si el mundo entero piensa que no eres suficiente, para mí, eres más que todo lo que alguna vez soñé. Tuna rompió en llanto, pero en lo más profundo de su corazón aún dudaba. ¿Podría Alex resistir la presión de su madre, las críticas de la sociedad, las intrigas de Mai? Mientras tanto, en la mansión, la madre de Alex no descansaba. Reunida con Mai, tejía planes para romper de una vez por todas aquel amor que consideraba una amenaza. Alex lo intuía, el tiempo de la pasividad había terminado. Sabía que debía tomar una decisión definitiva, aunque eso significara enfrentarse a la mujer que le había dado la vida. La confrontación fue inevitable. Alex se presentó en la mansión frente a su madre, con una serenidad que ocultaba la tormenta que llevaba dentro. Madre, dijo con voz firme, he escuchado tus deseos y entiendo tu preocupación. Pero mi vida no puede ser dictada por un apellido ni por el prestigio. Mi felicidad está con Tuna, y no renunciaré a ella. La madre lo miró con ojos endurecidos, incapaz de aceptar que su hijo estuviera dispuesto a desafiarla. Si eliges a esa mujer, perderás todo lo que he preparado para ti. Alex respiró profundamente y contestó, entonces lo perderé. Prefiero empezar desde cero con ella que seguir viviendo una vida que no me pertenece. Las palabras cayeron como un trueno en la sala. Mai, que estaba allí, intentó intervenir con dulzura fingida. Alex, no cometas este error. Yo soy la persona que puede acompañarte en tu destino. Pero Alex ya no dudaba. Se dio la vuelta, abandonando la mansión con paso firme. Afuera, lo esperaba Tuna, temblando de incertidumbre. Al verla, Alex la tomó de la mano y sonrió con la seguridad de quien ha hecho su elección definitiva. No sé qué nos deparará el futuro, dijo, pero lo construiremos juntos. Tuna lo abrazó con lágrimas de alivio, comprendiendo que, aunque el camino estaría lleno de pruebas, lo importante era que ambos lo recorrerían unidos. En ese instante, ella entendió la lección más grande: el verdadero amor no se mide por la aprobación del mundo, sino por la valentía de defenderlo, incluso cuando todo parece perdido. Los días posteriores a la decisión de Alex no fueron fáciles. Su madre, herida en su orgullo, dejó de hablarle durante semanas. En las reuniones familiares, el silencio se volvió insoportable, y más de una vez los parientes murmuraban a sus espaldas, cuestionando su elección. Mai, incapaz de aceptar la derrota, comenzó a difundir rumores sobre Tuna. Hablaba de su pasado, de su origen humilde, intentando manchar su reputación frente a los socios de la empresa. Los comentarios llegaron a los oídos de Tuna, que se sintió nuevamente insegura. Alex, tal vez tu madre tenía razón. No quiero ser una mancha en tu vida, dijo una noche, con lágrimas contenidas. Pero Alex la abrazó con fuerza. No eres una mancha, eres mi luz. Lo que digan los demás no importa. Lo que importa es lo que construimos juntos. Con esas palabras, Tuna comprendió que el verdadero desafío no era convencer al mundo, sino aprender a confiar en la fuerza de su amor. Y aunque los obstáculos seguían presentes,
Poco a poco la unión entre ellos comenzó a imponerse a las dudas y al rechazo. Porque donde había miedo, también había esperanza, donde había prejuicio, también había valentía, y donde había dolor, también nacía un amor cada vez más indestructible. La historia de Alex y Tuna no es solamente un relato de amor, sino también un espejo en el que muchos pueden verse reflejados. En ella descubrimos cómo la sociedad, con sus reglas no escritas, puede convertirse en un muro que se alza entre dos corazones que solo buscan ser felices. La madre de Alex representa esa voz del mundo exterior que insiste en medir el valor de las personas por sus apellidos, su estatus o sus posesiones. Sin embargo, el verdadero valor de una persona no se encuentra en lo que posee, sino en lo que es capaz de entregar con sinceridad. Tuna, con su origen humilde y su corazón noble, encarna la fuerza silenciosa de quienes son juzgados injustamente. Ella enseña que el amor no se mide por títulos ni por fortuna, sino por la capacidad de compartir la vida, con sus alegrías y dolores, sin máscaras. Su dolor, al ser rechazada, nos recuerda que la discriminación y el orgullo social hieren más que cualquier herida visible. Alex, por su parte, nos muestra que el amor auténtico exige valentía. Amar de verdad no es simplemente sentir, sino también decidir, y esa decisión muchas veces implica enfrentarse incluso a las personas que más queremos. Elegir a Tuna significó para él un acto de rebeldía frente a un destino que otros habían diseñado, pero también un acto de lealtad hacia sí mismo y hacia su felicidad. De esta historia aprendemos que el verdadero amor no necesita la aprobación del mundo, porque su fuerza nace en el interior de quienes lo viven. Los obstáculos, las críticas y los prejuicios pueden retrasar el camino, pero nunca destruir un vínculo construido con verdad y sacrificio. La vida nos enseña que, al final, no recordaremos los juicios de los demás, sino la paz de haber sido fieles a nuestro propio corazón. Por eso, la lección más valiosa es clara: el amor auténtico no busca perfección ni apariencias, busca verdad. ¿Y quién se atreve a defenderlo, aunque tenga que perder comodidades o enfrentarse a la incomprensión, acaba descubriendo que no hay mayor riqueza que compartir la vida con la persona elegida? El estatus puede otorgar respeto, pero solo el amor concede felicidad. El amor de Alex y Tuna también nos enseña que los lazos familiares, aunque poderosos, no deben convertirse en cadenas que impidan la libertad de elegir. Una madre, con todo su amor y sus miedos, puede confundir protección con control. La historia nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre guiar a los hijos y obligarlos a vivir según expectativas ajenas. La verdadera demostración de amor de una familia es aceptar que cada persona merece construir su propio destino. Asimismo, este relato nos recuerda que la fortaleza de una relación no se mide en tiempos de calma, sino en medio de la tormenta. Fue en las lágrimas, en las humillaciones y en los momentos de duda cuando el amor de Alex y Tuna se puso a prueba. Y aunque sufrieron, esa prueba se transformó en el cimiento de una unión más sólida. Nos enseña que lo que resiste la presión se purifica y se fortalece. Por otra parte, Mai y la madre de Alex representan a esas fuerzas externas que, por orgullo o ambición, buscan imponer sus intereses sobre la felicidad ajena. Su papel en la historia nos invita a cuestionarnos: ¿cuántas veces hemos permitido que la opinión de los demás pese más que la voz de nuestro propio corazón? Y, sobre todo, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para no traicionarnos a nosotros mismos? Finalmente, el viaje de estos personajes deja un mensaje universal: la dignidad y la autenticidad no se negocian. Amar no es fácil,
Y muchas veces significa enfrentarse a prejuicios sociales, a la incomprensión de la familia o incluso a nuestros propios temores. Pero es precisamente esa lucha la que da sentido y valor al amor verdadero. La enseñanza última es que el amor no debe ser un privilegio reservado a quienes tienen poder o estatus, sino un derecho humano fundamental. Todos merecemos amar y ser amados sin condiciones, sin etiquetas, sin barreras. Porque al final, ni el dinero ni el prestigio garantizan la felicidad, lo único que la asegura es la valentía de elegir al corazón por encima de todo.